me violaron y me gustó. Te vas a dormir acá porque te mato. O sea, me hizo tocarle el miembro y ahí fue como que... Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos por ahí del otro lado de la pantalla a donde este video llegue? Mi nombre es Keila Ledesma y estamos en Por Amor a Él y estamos con nuestro segundo podcast de Relatos sin Filtro. Hoy tenemos invitados, estamos entendiendo que este es el tiempo para poder hablar de las cosas que eran tabú en las iglesias, de las cosas que han generado y que mucha gente se calla. Eh, Hace poquito acá pasó que una muchacha se suicidó porque había guardado el secreto y nadie había hecho nada por lo que ella había vivido. Y queremos que si este video llega a vos y esta historia llega a vos y viviste o estás pasando por una situación de riesgo en la que no has podido hablar con nadie o con las personas con las que has hablado no han podido ayudarte, queremos que sepas que podés contactarte con nosotros porque queremos y podemos ayudarte. Así que bueno, estamos en este podcast y hoy estoy con Diana Sosa, saludás Diana ya. Hola, Y Jonathan, vos sabés que Jonathan estaba pensando antes de empezar, y te lo iba a preguntar antes y me olvidé. ¿Cuál es tu apellido? Núñez. Núñez, es verdad, ahora me acordé. Bueno, con Jonathan Núñez estamos acá. Ellos van a contarnos su testimonio. Vamos a hablar un poco. El video, la historia de Jonathan está en Instagram. Si alguien quiere ver, lo va a contar hoy su testimonio completo, porque tenemos a Diana como nuestra invitada. Pero podés escuchar el testimonio completo de Jonah en nuestro Instagram, que es @poramor_a él. Así que bueno, comenzamos, así no le demoramos. Diana, te dejamos todo este espacio, más allá de hacer preguntas o lo que fuera. Queremos que nos cuentes tu historia, queremos que los que están del otro lado puedan entender de que siempre, yo creo que esta es la clave de esto que estamos haciendo, eh, siempre hay una salida en la situación que estamos viviendo. Que nadie se quede solo pasando por ninguna situación difícil que esté pasando sin hablarlo, sin llegar a alguien que pueda ayudarlo. Así que te escuchamos. Bueno, antes que nada decir que esto es Relatos sin filtro. Sin o sea filtro. que vamos a tocar temas que van a ser muy delicados, Sí. cosas que quizás para algunos los escucha y dice, ay no, ¿cómo puede estar diciendo esto? Pero creemos que es necesario y es necesario que desde las iglesias, de la gente cristiana empiece a hablar de estos temas sin tapujos, sin límites, para poder realmente poder ayudar a otros. Y bueno. Antes de que, porque me olvidé, cuando empecé, yo estoy aprendiendo, es que suscríbanse a Por Amor a Él, acá en nuestra página, porque vamos a seguir con estos relatos. Y quizás también, Dios, decís, a mí me gustaría contar mi historia. Bueno, escribinos, porque quizás lo que vos has vivido puede servir de ejemplo para alguien. Y como no, este espacio está abierto para escuchar muchas historias. Así que te invitamos a que te suscribas, a que prendas la campanita para que te estén llegando las notificaciones de todo lo que estamos haciendo. Ahora sí, perdón, sin interrupciones. Bueno, yo nací, cuento del principio. Desde el principio. Cerquita de por acá, bueno, no, nací en el hospital, pero el barrio es cerca de acá de la iglesia, en un contexto muy humilde. Mi mamá trabajaba muchas horas, desde las 4:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mi papá era el que, de lo que yo recuerdo, tenía como trabajos esporádicos, no era como que él tenía un trabajo fijo, sino que, por ejemplo, él trabajaba en la construcción, entonces la salía en changas, pero sí recuerdo mucho a mi mamá trabajando. Éramos muy humildes, de hecho que yo era bebé cuando se prendió fuego toda la casa de mis papás por una vela, porque en aquel momento como que usaban vela, mi madre cosía zapatos, con eso se sustentaba también. Entonces se prendió fuego toda la casa y bueno, o sea, vivíamos en un lugar muy humilde, o sea, éramos 4 niñas durmiendo en la misma habitación, y básicamente eso, humildad, pobreza, pero con mamá y papá, todos juntos. Lo que yo tengo de recuerdo de mi niñez, un padre muy presente, al menos conmigo, con mis hermanas sé que también, muy presente, juguetón. Mamá, yo sentía mucho la ausencia de mamá porque trabajaba, hoy la entiendo, yo siempre digo lo mismo, soy mamá, entonces entiendo todo eso. Y entendés porque dijiste siempre que tu mamá era muy rezongona y ahora y yo soy una rezongona, entonces la súper entiendo. Bueno, y en ese contexto muy humilde, recuerdo a mis papás siempre, mi papá sobre todas las cosas, mi mamá no, pero mi papá súper amable, muy querido, siempre estabas en las condiciones del barrio, o sea que siempre tuvimos contacto con muchas personas, cristianos o creyentes, íbamos a muchas iglesias, siempre me acuerdo de chica caminar a kilómetros para ir a una iglesia a congregarnos, porque mi papá y visitaba una iglesia, otra, fluía mucho en los dones,
de sanidad, lo iban a buscar para, fulanito necesita que lo sane o que ores por alguien, y él iba, oraba y la persona se sanaba, fluía mucho en los dones, entonces era una persona como que dice, Conocida, querida. conocida, querida, en el barrio, entonces siempre se juntaba con muchas personas. Yo lo que voy a hablar en mi testimonio de hoy, más allá de la pobreza o de las cosas, es de una violación. Voy a hablar de 2 violaciones. Y de 2 tipos de violaciones también. Y en esto de que papá era muy querido y siempre hablamos de que las violaciones o el manoseo está casi siempre en personas que son íntimas, en personas que vos confiás, en personas que vos nunca vas a pensar o no crees que vaya a pasar algo con tus hijos. Y había una familia en el barrio, porque eso, el contexto es en el barrio en el que vivimos, que también... Que por las necesidades a veces que pasaban, ibas a comer a la casa de ellos, literal. o ibas a cuidar a la señora. No le iba a cuidar porque la señora era muy vigorosa. Nos ayudaban mucho y eran mucho más humildes que nosotros. O sea, en pobreza, si vos mirabas el contexto, parecían mucho más pobres que nosotros, pero siempre nos estaban ayudando. Mi padre tenía mucha amistad con su familia y siempre nos estaban ayudando. Y yo lo que recuerdo, 4 o 5 años, y ahí como que empezó, siempre estaba en mi casa porque acompañaba a mi padre a las iglesias, porque también era creyente él, acompañaba a mi padre a las iglesias, y yo me acuerdo de estar en una mesa y estábamos jugando a las cartas, lo que sea, y empezó como tipo, acuérdense en que nos ayudaban mucho su familia, entonces era como todo muy querido, y empezó como tipo, bueno, la manito en la pierna, por abajo de la mesa, pero al principio en la pierna, entonces no pasaba nada, después un poquito más arriba, y después un poquito más en el medio, y así como que empezaron ese tipo de abusos que para mí no eran como... Hasta era algo normal. No te hacía sentir incómoda. No me hacía sentir incómoda, era una persona querida, teníamos mucha confianza, de hecho que me enseñaba versículos bíblicos, me enseñaba canciones de la iglesia, íbamos a muchas, acompañaba a mi padre muchas veces a las iglesias, así que cantábamos juntos, íbamos juntos, o sea, 5 años, 4 o 5 años, sí, o sea sí. que para mí era normal. Fui creciendo y seguía siendo normal para mí. Ya no era la pierna ni la rodilla, sino que era por abajo de la pollera. Entonces yo ya empecé como a sentir sensaciones, aparte de que yo jugaba mucho a los novios con mis primos, con amigos. Algo que decimos siempre a los niños ahora, ¿no? No pido. Se pongan a jugar a los papá, novios mamá, con los primos. Porque ni siquiera eran novios. Claro. Era, jugamos a papá y mamá. Claro, ese es era verdad. El juego. No era que vamos a jugar a los papás. Claro. No era que vamos a jugar a los novios para darnos besos, no. Yo soy el papá, vos sois la mamá, y bueno, y tal, y ellos eran nuestros hijitos, y empezábamos así, eran eso. Es algo normal, ¿no? Que yo creo que todos en la infancia, con primos, con amigos, con vecinos, con los que nos juntábamos, jugábamos a la familia. Exacto. Porque era como, era lo típico. Jugábamos, yo en mi caso jugaba o al fútbol o se jugaba a la familia. Claro, tal cual. Y que uno siempre sueña también, que cuando sea grande quiere tener una familia, esto, lo otro, entonces jugabas a eso. Entonces para mí era normal. Y yo como ya jugaba a los novios, obviamente que vos al jugar a los novios, al papá y la mamá, empezás a sentir sensaciones en el cuerpo. Ya el manoseo ya era como más insinuante, ya eran más, como le decía, por abajo de la mesa, más con roces, más con... Yo tenía sensaciones en el cuerpo. Claro. Y así fue repetidamente. Para mí era normal. De hecho que yo lo invitaba a casa. Primero jugábamos con todas mis hermanas también, o sea, yo tenía mis 2 hermanas más grandes, la mayor nunca jugaba, y yo jugaba con la más grande que me seguía a mí, y la más chica, jugábamos entre los 4, siempre a la conga, esto que lo otro, íbamos a la casa de ellos, jugábamos a otros juegos, a lotería, lo que sea. Más, para no hacerla tan larga, cuando fui creciendo más, empecé a vivir como otras experiencias, y que ya no me gustaban tanto, ya no eran tan agradables, o me agarraba la mano a mí y me hacía por arriba del pantalón, ¿no? Me hacía tocarlo a mí, y no era que me agradaba tanto, ya no me agradaba tanto, pero tampoco era que me desagradaba. Traumatizante así, como claro, decías. Como, sí, no. Lo más traumático, de hecho que quiero recalcar esto, yo lo invitaba a jugar a las cartas, porque era muy compañero, yo le decía a mi padre, muchas veces tenía que ir a la casa de fulanito, menganito, a arreglarle la canilla a ciclanito. Nosotros estábamos solas con mis hermanas, mi madre trabajaba todo el día, entonces le invitábamos para que viniera a jugar a las cartas con nosotros, yo era la que más lo invitaba. Entonces, pero
lo más traumático fue un día que fuimos a hacer un mandado, era de noche, y yo soy muy friolenta, los que me conocen saben. Y si bien de joven uno quiere andar todo así, con pollera, con musculoso para hacerse ver, pero siempre fui muy friolenta. Entonces en ese día me acuerdo que de vuelta veníamos del almacén y yo estaba con frío y me dice, dame la mano y la guardo en el bolsillo. Me la pone en el bolsillo y el bolsillo de él estaba roto. Entonces toda mi mano, o sea, me hizo tocarle el miembro y ahí fue como que... ¿Qué es eso? Claro, claro. No, fue como una repugnancia, fue como un asco, fue la primera vez que yo tocaba el miembro, o sea, Claro. entonces, de una persona mayor aparte. Fue como muy traumático eso que ¿Cuántos sentí. años tenías más o menos? Y Que ahí te ya tendría acuerdes. 9. No eras la niña de 4, o sea, No. que el abuso vino desde los 4 o 5 años, algo normal, un Sí, manoseo, por abajo de la mesa, jugando las cartas con tu familia, algo que hasta ahí no te había dicho, bueno, ¿está esto? O sea, no era nada raro para vos. No, y que de hecho yo a los 4 años jugaba las cartas. Yo estaba, vieron como los niños que siempre quieren estar con los adultos. Exacto. Estamos en reunión Y se de sientan a familia, UPA. se sientan a exactamente, bueno, así está. Entonces yo siempre estuve ahí. Sí, habrá que tener cuidado, lo que hablábamos la otra vez, escuchamos un video también sobre esto, de yo tengo un lunar acá, y yo también, y tengo un lunar acá, y yo también, y tengo un lunar acá. Y van llevando a los niños, y hablamos de algo importante de eso. Hay algo que a los niños, porque hay que tener cuidado con estas cosas, que a los niños hay que enseñarles, diciendo, si esto te hace sentir incómodo, ¿viste cuando te duele los pies o cuando te duele la rodilla? Bueno, mentir y ocultar esto es doloroso tanto como ese día, un secreto. Claro. Cuando vienen y te dicen, ven y vamos a tener un secreto, esto va a quedar en secreto, vos tenés que saber que eso te va a doler más que cuando te caíste y te partiste la cabeza. O sea, hay que enseñarle a los niños que los secretos son los, con mamá y con papá. No hay secretos con tíos, no hay secretos, y a veces si el secreto es con, que después vamos a charlar, no, a veces no hay secretos con papá, o no hay secretos con mamá. Eso después lo vamos a charlar, pero porque a veces el abuso, y ahora nos vamos a meter más en el tema, cuando llega a que los que nos tienen que cuidar no nos cuidan. No son las personas que el padrastro, la mamá, el papá, el abuelo, el tío, porque la mayoría de los abusos de niños vienen de familiares cercanos o de amigos. Entonces, así que a los 4 o 5 años empezó tipo el manoseo por fuera, la manito por arriba, un beso, pero como a los 9, sí, tuviste esa sensación de que él te hizo tocarle el miembro por adentro. Sí, y ahí fue como que... Esto ya no está bien. No, y que me vine todo, fue como el corazón me latía muy rápido, eso, y que yo quería instantáneamente sacar la mano y él como que me la agarra y yo dije, o sea, esto no está bien. Pero como la sensación en el cuerpo, uno ya como que le empieza a gustar, como que yo no dije nada. Pasó por alto, seguimos como que si nada hubiera pasado, seguimos jugando las cartas, pero yo ya sentí como más rechazo. Como que no quería estar con esa persona, si bien la invitaba, jugaba las cartas, lo que sea, pero a la vez quería tener esa sensación en mi cuerpo. Entonces yo, cuando empiezo a detectar y se empieza a hablar o empiezo a escuchar de las violaciones o en las películas, yo dije, me violaron y me gustó. O sea, lo que yo viví fue una violación. Es fuerte, ¿no? Porque es difícil entender esto. Y lo has contado vos varias veces que cuando te toca dar tu testimonio en lugares, la gente no te cree. No me cree, claro. Vos no fuiste una persona abusada. Sí. Por lo que hablás, ¿no? Y cómo lo hablás por la sanidad, que ahora después vamos a entrar en la sanidad. Cómo llega y una persona puede hablar de esto entendiendo que, ok, pasó, lo viví, pero hoy tengo la libertad para contarlo y poder ayudar a otros a que de este trauma, de este dolor, de esta tristeza se sale. Porque creo que también una de las cosas más difíciles de hablar de la violación o del abuso es que en parte uno siente que le gusta. Pues me pasa como a mí, ¿no? Porque también entendemos que hay dos tipos de abuso. Un abuso que es silencioso, que es placentero, que era lo que yo me pasaba, bueno, te toca la rodilla, te toca, vos empezás a sentir sensaciones. Te compran, te van dando cosas. Sí, claro, te regalan. Entonces, es como que ese abuso que no genera un trauma, no genera como un impacto de que la persona cambió el carácter, no genera. A mí me pasó esto con esta persona. Mi papá, como yo le decía, era muy querido y él de vez en cuando trabajaba o tenía trabajos y a nosotros nos encantaba ir a trabajar con él, nos encantaba. Casi siempre se llevaba a mi hermana que me sigue, pero si no, alguna de nosotros siempre iba con él, después nos daba plata, nos compraba en el camino coca, era re regalón, papá. Hasta ahora, es regalón. Entonces me acuerdo que una vez fuimos a trabajar a la casa de un hermano de una iglesia también, y esa persona no estaba en la casa, y papá tenía que ir a hacer unas refacciones en la casa y sé que tenía que estar toda la semana.
Yo me acuerdo que fui ese día con él y yo soy muy, y hasta el día de hoy, de los chicos, yo decía que iba a ser pediatra o maestra, y de las personas mayores. No sé, me encantan, me dan ternura, me generan ternura. Entonces, fuimos a ayudar a mi padre, todo, y lo invitan a comer en la casa de enfrente, que era amigo de esta persona que era cristiana, y vamos a comer en la casa de esa persona. Entonces, comemos asado, no sé qué, yo vi que había muchas cosas para lavar, y yo qué hice, en vez de quedarme comiendo lo que sea, fregué, le lavé la ropa a la señora porque tenía una mamá que yo pienso que tendría como 80 y pico de años la mamá, y él tendría 60 y pico, por ahí. Y él estuvo todo el tiempo con mi papá, a mí nunca me hizo insinuación de nada, yo estuve con la mamá era sorda, entonces yo gritaba para hablar con ella, le lavé, le todo. Y me acuerdo que la mamá me decía, quiero que te quedes acá conmigo, y yo pensaba en todas las cosas que había para limpiar y que yo podía hacerlo. Yo ya tendría como 10 años ahí. Yo seguía en la escuela, me acuerdo, o no sé si seguía en la escuela o ya estaba para el liceo, creo que seguía en la escuela, pero ya estaría en sexto, por ahí, en quinto o sexto. Y yo ayudaba mucho, entonces como que me había encariñado mucho con esta persona. Y el hombre nunca se había insinuado conmigo, nunca había tenido un trato así conmigo. La muchacha empezó que quería, la señora empezó que quería que yo me quedara, y yo empecé a que sí, me quiero quedar, con mi padre el otro día tenía que volver a trabajar, quiero ir. Me acuerdo que llegamos a la casa de mi mamá y él nos acompañó para ver si mamá me dejaba. Entonces, no, y fueron, tomaron mate y no sé qué, conversaron con mi padre, estuvieron ahí la tarde, y yo le digo, mamá, quiero ir. No, no vas a ir. Y yo, sí, quiero ir, que no, no vas a ir. Y me dice, el hombre está borracho, ¿qué vas a ir a hacer? Yo le digo, no, ¿cómo va a estar borracho? No está borracho. O sea, yo estaba empecinada como niña caprichosa que quería ir a la casa de la señora a terminar de limpiar lo que me faltaba. Y mi madre me decía, no, que no vas a ir. Y entonces mi papá dice, sí, déjala, está todo bien, yo mañana tengo que ir, mañana voy de mañana, y no sé qué, bueno, está todo así, hasta que mi madre por insistencia me dice, bueno, dale, te dejo ir. Me preparó una bolsa, y antes de que yo irme con el señor, me dice, Diana, adentro de la bolsa tenés ropa para dormir, tenés una pollera, te dejé una pollera, tenés para cambiarte, no sé qué. Yo me voy re contenta que había logrado lo que yo quería. Y no era de quedarme en la casa de nadie, la casa de mi abuela, la casa de mi tía que justo vivía cerca de la casa de ese hombre. Y me dice mi mamá, si llega a pasar algo, si te sentís incómoda, te vas para la casa de tu tía. Yo sí. En el camino, o sea, yo no tuve trato con este hombre, más que en el camino cuando nos íbamos. ¿Y qué te gusta a vos? ¿Y qué esto, qué lo otro? Había un carrito de pancho, me dice, ¿querés un pancho? Ay, sí. Bueno, me compra el pancho. ¿Querés tal cosa? ¿Querés tal otra? Y empezamos, cuando llego a la casa yo estaba, o sea, mi mente era que yo quería llegar a terminar de limpiar. Eso es lo que yo pensaba. Cuando llego a la casa, no sé, pienso que eran como las 7 de la tarde, porque ya estaba como oscureciendo, y era una señora de 80 años, entonces ya estaba acostada también la señora. Y me voy, me siento en la cama con ella, nos ponemos a conversar, y resulta que él como que se empieza a poner como raro. Y yo, no sé, siempre digo lo mismo y lo cuento de esta manera, digo, no sé qué se me vino a mí, porque empezó a decirme, ponete la pollera, tu mamá te dijo que tenías una pollera, ponete cómoda, ya te acostás con la abuela, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, no, sí, sí, estoy conversando con la abuela, era su mamá. Él, o sea, era un ambiente, la casa tenía el baño, tenía la cocinita, y ellos dormían, ella dormía en una cama, una plaza acá, y él acá. Yo tenía que dormir con ella. O sea, y a todo esto yo nunca había entrado a la casa, no sabía que dormían en la misma pieza ni nada. Entonces, y empezó a insistirme que yo me pusiera la pollera. Y en ese momento yo no sé, siempre digo lo mismo, que fue y que me empieza a hacer la que lloraba. Quiero dormir, empecé a decir yo. Yo estaba ya acostada con la señora, no me había cambiado, no me quería cambiar, no me quería poner la pollera. Y no, que tu mamá te dijo que te pusiera la pollera, tenés que ponértela. No, no, voy a dormir así. Y empieza como a irse de su cama para sentarse así, yo estaba acostada con la señora, como en la cabecera, y me tocaba la cabeza. Y yo empiezo a hacer como que lloraba. Ah, quiero dormir, tengo sueño. Y en eso que empiezo a hacer que lloro, el hombre, o sea, yo siempre digo lo mismo, que no sentí dolor, pero yo sentía el golpe en la cabeza, porque me daba piñas en la cabeza. Yo sentía el golpe en la cabeza y que los oídos me hacían pi. O sea, eso sentía literal. No sentí dolor, no sentí nada. Ahí en ese momento empieza a golpearte la cabeza para que dejaras de llorar. Nada, para dejarme porque y yo decía, pero ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué hice? O sea, yo en mi mente decía, ¿por qué empecé a llorar? ¿Por qué? O sea, como que no entendía.
Sí sabía que ya había algo raro con él, que me estaba acariciándome mucho. Yo quería que se fuera a acostar a dormir y yo quería dormir con la señora. Ni tenía sueño, pero, o sea, que se fuera a acostar, claro. Entonces me empieza a dar piñas, yo solamente siento piñas, entonces en eso como que me siento en la cama y empiezo, no, vení y te vas a acostar conmigo. No, y yo empiezo, no, y sí te vas a acostar conmigo, y empiezo a correr yo alrededor de la cama. La llamo a la señora gritando como loco gritaba, como en él. Y yo empiezo a correr todo alrededor de la cama de la señora, me subo por la primera, me voy por la otra, y era como todo una película de terror, que él se reía, claro, que me quería agarrar. Y en un momento yo digo, mi papá me deja tomar agua, así, y él paraba. Entonces yo podía ir y temblando de miedo me servía agua y pensaba, ¿qué hago? Me va a matar, voy a morir acá, o sea, de acá no salgo. ¿Qué hago? O sea, tenía un miedo, que iba a agarrar una cuchilla, que iba a agarrar, o sea, claro, era un miedo. Y él era alto como mi papá, los que conocen a mi papá, y bueno, ya me ven a mí. Alto como vos. Como Manu, y él era una persona alta y flaquita como mi papá. Y yo, imagínate, re flaquita. Si soy flaquita ahora, imagínate con 10 años, re flaquita. ¿Qué hago? Entonces, ni tomaba el agua, porque no podía, o sea, no quería tomar agua. Mi papá me dejó ir al baño, entonces yo me trancaba, se paraba, todo esto corriendo, no sé, pero yo sé que estuve horas corriendo. Entonces yo decía, mi papá me dejó ir al baño, y ahí entraba al baño. Acuérdense que yo les contaba que siempre iba a la iglesia, cantábamos en la iglesia, conocía coritos, conocía versículos bíblicos. Me arrodillo en el baño y decía, por favor, Dios, sácame de esta, no me quiero morir, perdóname. Yo decía, perdóname, yo sé que mi madre me advirtió, él estaba borracho, yo no sabía. Yo arrodillada y orando, y le pedía, por favor, sácame de esta. Y claro, pero no podía quedarme, sentía que no podía quedarme. Yo hoy pienso, digo, pero ¿por qué no me quedé encerrada en el baño? A la vez pensaba, y él decía, dale, salí, todo, era como una película de terror, dale, salí. Salía y otra vez corriendo, pero no quiero dormir. Hasta que me dice, te vas a dormir acá porque te mato. Y yo, obviamente, que accedí a dormir con él en su cama. Y al, no sé, para mí pasaron horas, pero yo creo que no fue tantas horas. Y yo le digo, quiero dormir con ella, no sé cuánto. Y la señora solamente gritaba, déjala, ya te dije que la dejaras. Obviamente que se durmió la señora, sí, claro. O sea, no podía hacer nada, le decía a él, vos callate. Yo me paso con la señora, obviamente que no dormí, solamente miraba para afuera y esperaba tener otro día más de vida, de no morirme. Cuando veo que sale el sol, él se despierta, estaba aparte todo desnudo, yo no quería ni verlo. No, pero él, cuando vos te acostás con él abusa de vos. Claro, obvio. Con penetración. Sí, claro. Entonces, ¿y en ese momento vos te acordás? ¿Sentiste dolor? No, yo nada. En ningún momento nunca sentí dolor. En ningún momento. ¿Vos pensás que en tu mente eso como que intentaba asirte en ese momento de la mente, no pensar en lo que estabas viviendo ahí? No, yo siempre, después que vengo a la iglesia y Dios empieza esa transformación y ese proceso de sanidad en mí, siempre sentí que Dios estuvo. O sea, porque los piñes en la cabeza, realmente él me podía haber matado. Yo sentía en los oídos, el zumbido en los oídos, como que sentía que algo me estaba explotando, pero no sentí dolor en ningún momento. Claro. Yo siempre dije y siento que él me estuvo guardando. Y esto es lo que la gente no entiende cuando yo digo, tenía que pasar. Me tenía que pasar a mí, tenía que contar la historia. A veces decimos eso porque nos toca a veces trabajar con muchas mujeres juntas y yo le digo que yo no sé si lo hubiera soportado. Yo conociéndome a mí, que estoy engripada, me quiero acostar y dormir y que nadie me moleste, nada. Si hubiera pasado por una situación como esa, yo no sé si lo hubiera soportado. No sé si, yo pienso que yo me hubiera matado. Claro. Sí, o sea, conociéndome a mí, ¿no? Por mis reacciones, por cómo soy, por los impulsos que yo manejo, por mi carácter, porque uno se conoce, ¿no? Y piensa en situaciones que vivió y cuántas veces yo no lo hubiera soportado. No sé si mis padres, porque ahora vos vas a contar qué pasó después de todo esto, pero si lo podríamos... Entonces, es tremendo lo que decís. Porque, y eso es lo que la gente no entiende. Claro. ¿Cómo puede decir, me tenía que pasar, me pasó y abusaron de mí, me gustó y no, pero pará, es que hay un propósito. Aunque parezca loco, aunque suene rarísimo, es importante lo que estás diciendo. Ok, nos quedamos ahí. Él, cuando te acostás con él hace el abuso, es con penetración, vos te pasás, vos no sentiste nada, o sea, más allá de toda la sensación que te queda en el cuerpo, ¿no? Sí, la sensación y el que yo sentía que me iba a morir, sentía que fueron horas, el asco.
que sentís. El mismo sentimiento de asco que sentí cuando toqué el miembro de aquel hombre era el mismo sentimiento y peor el asco que estaba sintiendo en ese momento. Yo hasta ahí, más allá de jugar con los novios, con mis primos, con amigos, o sea, era algo de juego, o sea, era como un juego, no era como algo que te obliga, no era algo obligado, ¿entendés? Forzado. Entonces era como que ese sentimiento de asco y sentía que me iba a matar. Esa era la sensación, no era el dolor físico, sino que yo sentía que... ¿Y él se duerme y vos te pasás con la señora? ¿O él te deja, después que termina, te deja pasarte? Yo le vuelvo a decir, no, termina todo, y le digo, por favor, quiero dormirme. Él se da vuelta, si yo sigo ahí dura, porque no sabía si moverme, si no, y por favor, quiero irme. Sí, andad, pero todo, aparte, en todo momento llego a, o sea, insulto. Sí, fuerte que no lo voy a decir, ¿no? Pero perra y todo, insulto. Cuando yo me paso con la señora, no pude dormir, porque él aún dormido me seguía insultando. Claro. Perra, de todo, pero cosas que insultos. Sí, es que te imaginas. Sí, inimaginables. Y más allá de que yo tenía una boca tremenda, que siempre digo que Dios me cambió acá, porque yo tenía muchas malas palabras, escucharlas así de una persona que te termina de penetrar y que te dice todo eso es como que era un montón. Me despierto al otro día y le digo, me quiero ir a mi casa. Me dice, sí, vamos a comprar el desayuno en el almacén y vamos. O sea, era como que... No había pasado nada. No había pasado nada. Era otro hombre. Era el mismo con el que habías almorzado, que ni te había mirado. Exacto. Era otro hombre. Me acuerdo que voy al almacén que está enfrente de la casa de mi tía. Yo solamente miraba, de hecho que después por mucho tiempo yo no pude ir a la casa de mi tía. Vivía por ahí por Sistina, mi tía. Sí. Sigue viviendo ahí. Yo por mucho tiempo, porque amaba ir a la casa de mi tía. Siempre. Y después por mucho tiempo porque no quería ni pasar por la puerta. No. O sea, no tenía que pasar en realidad por la puerta de él porque, por ejemplo, vivía acá y yo entraba por esto en la de mi tía. Sí. Solamente fuimos a comprar a este almacén, pero solamente saber que ahí habíamos estado comprando el desayuno, no pude ir por mucho tiempo y cuando iba como que me daba cosa y quería volver para mi casa. Entonces, fue un trauma fuerte. Y ese es el cambio de el manoseo que te incita, que es despacio, que como que es como con ese juego, tenés un lunar, es un besito, es un mimo. Es un mimo. Exacto. Es un mimo, es un acto de amor. Yo estaba todo el día sola en mi casa, es como que alguien que te cuida. Exacto. De eso a lo otro, es como que realmente es un trauma. Y ahí está la diferencia. Cuando vos entendés, me acuerdo que vine todo el camino que yo solamente caminaba rápido y quería llegar. Para mí era como venir de donde vivo ahora. Eran 3 cuadras, pero eternas. Eran eternas, nunca más. Llego, me acuerdo que me dejan la esquina, yo solamente en todo ese camino decía, gracias Señor porque veo el sol, gracias Señor. En mi mente solamente, gracias Señor porque veo el sol, bueno, es una cuadrita más, ya llego a mi casa. Todo eso pasaba por mi mente. Él me deja en la esquina de mi casa y se va y yo corro. Esa cuadra que quedaba para la casa de mi madre, la corro. Y en mi mente, que si contaba, no contaba. Me acuerdo que mi papá nunca había llegado a la otra casa porque él iba más tarde. O sea, no iba a ir tan temprano. Y yo llego y le digo a mi padre, papá, esta persona abusó de mí. Y mi papá, claro, todo sorprendido, yo en ese momento no la entendía, hoy lo entiendo, me dice, no le cuentes nada a tu madre. Y ahí como que... Claro. La persona que tendría que haber salido a matarlo, a hacer algo. Es que estaba a cuadras, ¿entendés? Él estaba a cuadras, yo corrí. Y yo quedé como, hoy lo entiendo, o sea, es muy difícil y escucho muchos testimonios de esto, que los padres no saben cómo hacer, cómo reaccionar, y yo pienso lo mismo siempre y digo, es tan difícil. Es que ¿cuántas veces hemos escuchado? Llegan a tocar uno de mis hijos y los mato. Claro. Pero cuando llega ese momento... Bueno, yo tuve una experiencia que siempre decía, yo llego a vivir esto y la mato y te mato, o sea, uno de la boca para afuera. Exacto. Dice muchas cosas, y yo pasé por un momento que no es para este vivo, muy fuerte en mi vida, que yo dije, si a mí me llega a pasar esto, yo lo mato. Y cuando yo tuve esa experiencia, que veo ese panorama, yo solamente quedé dura y me di vuelta y solamente me puse a llorar. O sea, no reaccioné. No pudiste hacer nada. No pude reaccionar. Entonces, mi papá me dice eso y yo me fui para el cuarto, me acuerdo. Vamos a hacer un paréntesis, porque no, obviamente se me viene a la mente lo que vos estás contando, porque ya lo hemos hablado quizás. Es cuando vos sentís que ves a una persona como abusar de otra, ¿no? Claro. O sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, lo mato. Yo siempre decía, o sea, vos llegaste a un lugar y había un hombre con una muchacha, ¿no? O sea, una niña, pero adolescente. Sí, que para ella no era abuso. Claro, ponerle que para la otra persona hubiera sido consentido y en ese momento no supiste qué hacer.
Tal cual. Y qué salado, ¿no? Porque en realidad en tu mente lo que pasa es, cuando a vos te pasó, tu padre te dijo que te callaras, ¿no? Claro. Porque nuestra mente después empieza a funcionar de esa Y manera. que no fue muchos años después, fue muy poca la diferencia. Claro, capaz que en meses. Sí. Y en tu mente estaba todo eso. Y desde ese momento no lo hablaste con nadie. De ese momento no lo hablé con nadie y ahí es donde empieza realmente la rebeldía. Pero la rebeldía... No pudiste charlarlo, o sea, obviamente con tu mamá no, pero con una amiga ni con nadie. Vos te guardaste eso y con tu papá tampoco nunca lo volviste a hablar. Nunca. O sea, quedó ahí. Sí. ¿Y esa persona la volviste a ver? No, nunca más. Nunca más lo volviste a ver. No, Eran vecinos, pero... No, esa persona vivía, o sea... a cuadras. A cuadras, sí. sí, nunca. De hecho, yo nunca lo había visto tampoco. Claro. Nunca más. De hecho, que me acuerdo que yo después, muchos meses después, le pregunto a mi tía, me dice, pa, ¿no? Y de hecho que cuando yo ya empiezo en un proceso de sanidad y por curiosidad pasé por ahí, vi todo cerrado, después me dijeron que se habían ido, no sé. Cuentan muchas cosas de esa casa. Después mi papá me contaba que sí, que la había ido a buscar, que no me quiso decir nada a mí, pero muchas cosas que realmente no sé qué pasó con ellos. O sea que eso más o menos pasó a tus 11 años y a partir de ahí empezás en una etapa de rebeldía en tu vida. Sí, total. ¿Y tu vínculo hacia los hombres? Los odiaba, yo iba... ¿cómo te puedo decir? Después que vos abusada, los hombres los odias, todo tipo de hombres. Yo tenía mi hermano después, que tiene 8 años menos que yo. Obviamente que lo amaba a mi padre, lo seguía amando igual, pero era todo rechazo contra mi padre y contra mi madre. Claro. Y aun cuando mi madre me dijo que no fuera e intentó de todos los medios que yo no fuera, era rechazo igual porque sentía que me tenía que haber protegido y contra mi papá peor todavía. Más allá de que lo amaba, era mucho rechazo contra él. De hecho que, por ejemplo, yo era muy provocadora, pero si a mí en la calle alguien me decía algo, le decía, viejo verde, anda a cuidar a tú. O sea, les decía de todo en la calle. Era muy... No tenía novio, no me gustaba tener novio. Tuve un novio solo antes de venir que le pedía a mi padre si podía tener novio. Después, por ejemplo, yo que sé, miraba a alguien y me gustaba y me decían, bueno, nos hacíamos novios, ponele, por así decirlo. Me decían, bueno, está, pero quiero un beso y yo te cortaba. Sí, tipo re pendeja, pero no quería. O sea, ya eso de jugar a los... Y del placer que sentías en un momento de que era algo que te hacía sentir bien, pasó a ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, tal cual. Ok, vamos a hacer un paréntesis. No sé cómo vamos con el tiempo, pero yo creo que Jonah, capaz que nos vamos a meter ahí un poquitito, Jonah, porque hablábamos de eso y es un tema muy delicado. A mí me pasa que cada vez que Diana lo cuenta, es como que a uno piensa que es mi hermana, ¿entendés? Claro. Y te dan ganas de salir porque es como una sensación que lamentablemente en el ser humano, a mí me pasó que yo estuve con una persona que, o sea, llega a un encuentro y es abusador y estamos dando un taller y cuando se acerca me dice, mira, yo quiero confesarte y yo casi me muero porque había abusado de 2 niñas, chicas, y a mí me acuerdo que me pasó algo. Yo estaba en la función de líder en la iglesia. Entonces, a mí Dios me enseña a que Él perdonó. Que Él murió por vos, por mí, por el violador, por el asesino. Dios murió por todos. ¿Qué hacemos? No sé los que vieron la película de La Cabaña, el juez. ¿Este hijo o este hijo? ¿El abusador, el que mató a la hija? ¿O a quién? Entonces, Dios murió por todos. Entonces yo me acuerdo cuando esa persona se me acerca, lo único que pasó por ese momento, le dije, mira, en mi naturaleza, yo te agarraría ahora con una cuchilla y te corto todo. O sea, sí, vieron que soy muy sincera siempre, ¿vieron? O sea, yo eso nunca lo perdí, pero le dije, te agarro con la cuchilla y te corto ahora, te dejo de un nudo. Le dije, ahora, en Dios y en mi función en la que me agarras hoy, si me contás esto en la calle te mato, le digo. Pero yo estoy acá, le digo, y tengo que decirte que Dios te perdona, que Dios te ama, que Dios ama a esas niñas de las que abusaste, y como decías vos, yo sentí que Dios me protegió. Y es una locura, a ver, hagamos un paréntesis, es una locura, porque vos lo único que le pedías a Dios era, déjame vivir, quiero vivir. O sea, no es ni siquiera sacarme de acá, o sea, quiero sobrevivir a esto. Y qué tan importante era que vos pudieras sobrevivir a eso, ¿no? Y del otro lado, la otra persona, que a veces es una borrachera y cuando te despertás es como que no pasó nada. A veces es un momento porque el estado de calentura de un hombre, de una mujer también, ¿no? Pero es un segundo. Es un momento donde la mente se viajó y después que se le puso algo en la cabeza, y después es padres que venden a sus hijos, madres que venden a sus hijos por plata, padres que abusan, tíos que abusan, abuelos que abusan,
y todo esto. Entonces, capaz que ahí, Jonah, porque tu historia es un poco más fuerte y está detallada en Instagram, pero acá ella cuenta de que el padre no pudo hacer nada y a vos te pasó peor. Sí, a mí, conmigo comenzó tipo a querer ayudarme a bañar. Comenzó así. Mira, Vení que te voy a ayudar a bañar, no sé qué, así no se hace. Y empezó tipo el manoseo. exacto. Y después fue más grave, mi propio padre, ¿no? Y él siempre lo hizo alcoholizado. Siempre Siempre, bajo el efecto del alcohol. siempre bajo el efecto del alcohol. Cuando no había efecto del alcohol, ¿cómo era tu vínculo? No, él no me amaba. Él decía que yo no era su hijo. Él tenía eso con vos, que él sentía que vos no eras su hijo. Sí, sí, siempre. Te lo siempre, decía, te lo me recalcaba. lo recalcaba. Con tus En, hermanos era un vínculo y en contigo era gestos, otro. en todo. En todo. Yo era el gay, él decía que era el gay, el homosexual, me golpeaba mucho. Pero eso lo podía provocar vos, él en vos. Porque Claro. vos nunca habías tenido un... No, jamás. Yo era chico aparte. Yo tenía, la primera vez que pasó, creo que tenía 6 años. Claro. Sí, 6 claro. años que abuso mío. Exacto. Sí, Y eso fue durante años, sí. varios años. Y la única que estaba ahí al firme era tu mamá contigo. Mi mamá. Pero que ya no sabía de esta situación. No, mi mamá se fue sin saber. Cuando ella falleció, nunca vos le pudiste contar a ella. No, jamás. De hecho, que lo Porque contaste cuando llegaste a la iglesia. sí. La única que sabía era mi esposa. De hecho, que eso está bueno, ¿no? Porque vos, a pesar del abuso y todas las palabras, yo me acuerdo que una vez contaste, y bueno, está en el vivo, que terminaste en el hospital de los golpes. Sí. Habías terminado en el hospital. Sí, cuando era muy chico me golpeaba mucho y yo tengo, de por sí tengo 2 costillas fisuradas por él. Me golpeó a tal manera que me llevó al hospital él mismo, dijo que me habías caído de la escalera. Claro. Y mi casa es de un piso. Claro. Y la pediatra se dio cuenta, lo mira, le dice, ¿podés salir para afuera que quiero hablar con él? Ahí No, está. y él no se movió. Claro. Y él siempre me asustaba con que él conocía gente de policía Claro. que lo protegía, entonces yo no podía decir nada. Exacto. Que es tremendo, ¿no? Porque tu papá, no se lo cuentes a tu madre, que de hecho que si se hubieras contado a tu madre hubiera salido a buscarlo y lo mataba. Sí. ¿No? Yo pienso que... Y vos lo mismo, si tu madre, no sé qué hubiera hecho, pobre tu madre. Mi madre lo mató. Porque tu madre también sufrió. Mi madre sufrió muchos golpes. Claro. Es Es difícil. Que a su vez con tus papás no fue un mal papá. Él, con tus hermanos, perdón, con tus hermanos fue un buen padre. Sí. Porque a veces eso, ¿no les pasa a ustedes que decís, cómo esta persona puede ser tan bueno con esto, con lo otro? O como dijiste vos, fue una persona todo el día y de repente se convirtió en un monstruo que al otro día cuando salió el sol era la misma buena persona que antes. O tu papá que era tan buen papá, tan protector, tan cuidadoso, en ese momento, fue un momento, por lo que sea, porque no importa, es como decir, yo lo entiendo, pero en ese momento que era el momento de decir, no, tengo que hacer algo, fue, bueno, no callemos. Es fuerte, porque eso marca la vida. Con todo eso vos pudiste formar tu familia. Sí, me costó mucho igual. Yo cuando empecé con mi esposa no podía tener relaciones. Claro. No podía. Tenía siempre pesadillas. De por sí, cuando empecé en la iglesia ahí se sacaron las pesadillas. Mirá. Yo tenía muchas pesadillas y siempre con ganas de lastimarme. Siempre. Con intentos de suicidio. Muchos intentos. Demasiado. Esta situación, y yo creo que capaz que esto representa a muchos, ¿no? Te hace sentir que no vales nada. Claro, sí. Porque ellos te hacen sentir que el culpable sos vos. Exacto. Por eso vos decís, sí, me violó y me gusta. Porque si lo provoqué. Lo provoqué. Claro. ¿Sí? Él me decía eso, tal me cual. decía, el culpable sos vos. Y yo también sentía lo mismo. El culpable sos vos, te odio y me pegaba y me gustaba a mí. Claro. Era Claro. eso. Y a veces pasa, ¿no? Que hay personas que se convierten en ese saco de basura de otro, ¿no? Claro. Un propio hijo, una niña que no tenía nada que ver, pero esa otra persona, hay tanta pedofilia hoy en día y tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos porque nos van a sacar, si no, del canal, pero hay tantas cosas que hoy vemos y se quieren naturalizar, ¿no? Porque que el amor es amor y el amor entre el hombre grande y la niña no, o sea, no nos podemos olvidar que hay algo que está bien y hay algo que está mal. No, y que muchos dicen, no, a ella le gusta, porque si está así, no, a nadie le gusta. Te hacen creer que te gusta. Claro. Pero Tu realidad, sensación era, sí, está, y Exacto. bueno, me gustaba porque lo invitaba, pero en realidad no te gustaba, no la pasabas bien. No, es que de hecho o sea, fui toda mi niñez abusada. Claro. Fui toda mi niñez abusada. Cuando llegas al matrimonio, porque esto lo hemos charlado, pero bueno, hay personas que te han escuchado por primera vez.
Cuando llegas al matrimonio, vos tuviste hasta un momento, o sea, de hecho que tuviste a tu primer hijo sin sentir, o sea, placer el orgasmo, ¿no? Y hasta que tenés un retiro espiritual junto a tu esposo y podés hablar, capaz que lo desarrollás vos mejor. Lo que pasa es que es muy fuerte después de que vos vivís un impacto así, o sea, no la primera violación, porque es una violación, el embarazo es una violación, no la primera violación que es así como decíamos, sino la segunda que es un impacto, es ese trauma que soñás de noche. Yo no podía dormir tampoco, era como todo el tiempo que venía, y las maneras en mi mente de cómo lo mataba, claro. Y por qué no agarré la cuchilla, y por qué no hice esto, y por qué, o sea, sí. Podía estar ahora... Mil maneras de matarlo. Exacto, mil maneras. Y que soñás que te pasa lo mismo y que estás corriendo en la calle todo el tiempo. Entonces, yo también, obviamente que eso te pasa después que no querés vivir, que querés morir. Yo vengo a la iglesia, odiaba, obviamente las iglesias también, ¿no? Sí, claro. De chica fui de iglesia a iglesia, veía a mi padre hacer esto, hacer lo otro, cantamos esto, lo otro, y vivíamos muchas cosas. Entonces, con las iglesias no quería saber de nada. Acá, y aparte acá hay algo que es también. Importante, ¿no? Porque está bueno esto, no es un detalle menor, ¿no? Hay algo que es la realidad y es la religiosidad. Sepulcros blanqueados. Y cada vez que Jesús vino a darse contra alguien, se daba contra los sepulcros blanqueados, contra los fariseos. Exacto. Los que iban a la iglesia levantaban la mano y levantaban la mano, adoran, alaban, hacen esto, hacen lo otro, pero después su vida atrás es una basura, es una porquería. Tal cual. ¿No? Era eso. Porque eso es lo que hace la religiosidad. La religiosidad tapa, oculta, esconde. La religiosidad se encarga de decirte esto no se dice. El pastor, porque, a ver, nosotros somos cristianos, representamos una iglesia, pero también entendemos de las realidades que se viven. Y hay tantas iglesias donde hay tantos pastores, bueno, curas, sacerdotes, que son abusadores, ¿no? O como vos decías, íbamos siempre a la iglesia. Yo coloco el testimonio de una muchacha que ella me dice, la persona que me abusaba, que era el padrastro, ponía adoraciones mientras me abusaba. O sea, se me estalló la mente y dije, o sea, ¿cómo mientras estás escuchando una adoración esa persona? Porque era la manera en la que yo me calmaba. Claro, obvio. Y es fuerte. Pero es como yo te decía, este hombre que me enseñaba versículos bíblicos, que me enseñaba a cantar, que iba mi padre, acompañaba a todo el mundo, que era diácono de una iglesia, mi padre después copastor, y yo pasando por todo. Después cuando yo entiendo que eso es una violación, olvídate, ¿qué iba a creer en las iglesias? Claro, ¿Qué iba a creer? Tal cual. Mi mamá, con el tiempo, pasan muchas cosas, ella me dijo, yo quiero ir a una iglesia, yo no quería saber nada con las iglesias. Con todo lo que habían vivido, o sea, muchas cosas intentó suicidarse, no quería vivir. Era una persona muy antisocial, se llegaba de trabajar muy cansada, se encerraba en el cuarto, nosotros le decíamos, está loca, siempre por el trabajo, que se cuesta, que... No, y ella vivía un montón de otras cosas. También era golpeada, también vivía muchas cosas. Entonces me dice, necesito ir a una iglesia. Y yo no quiero saber nada con las iglesias, mamá. Yo ya tenía 15 años, no quería saber nada con las iglesias. Y me acuerdo que acá empiezo, ya se había querido suicidar, estoy en una placita, llega alguien con un folleto, voy a una iglesia, no me sentí cómoda, me sentí que me miraban todos, me sentí que horrible. Me acuerdo que el que en ese momento, el único novio que yo había tenido, que lo cuento que conté a mi padre, había venido a esta iglesia a hacer un encuentro, y sale el encuentro y yo lo vengo a recibir. Y fue tanto lo que recibí, y fue tanto lo que contaban, lo que transmitían del encuentro, cómo Dios había sanado, y yo decía, yo necesito eso. Antes de traer a mi madre, yo lo necesito para poder traerla. Y hago el encuentro, siento una sanidad, pero siento un amor de Dios, una paternidad de Dios que lo sanó todo, que lo llenó todo. O sea, mi mente realmente se abrió para poder entender un montón de cosas. Y ahí, bueno, está. Con el tiempo conozco a mi esposo, nos casamos, y como decías vos, más allá de que yo estaba sana, ¿no? De los traumas, de que podía perdonar. De hecho, que a esta persona que me decía los versículos bíblicos y que abusaba de mí, salgo del encuentro y una semanita, porque la sanidad como que va en proceso, ¿viste? Cuando te lastimas y te hace cascarita y todo eso. Sí. Bueno, cuando yo me sentí preparada, fui y le dije, quiero pedirte perdón. Y te perdono. Esa persona se puso a llorar mal, me acuerdo, y me decía, no, vos perdoname. Yo sentí una libertad. Y eso fue lo que me pasa a mí, que ahora la gente me dice, no, no te creo, bueno, fuiste abusada. Pero fue eso de que yo sentí que no, tengo que ir, pedirle perdón por las veces que yo lo invité, que yo lo incité, ¿entendés? Porque a mí me gustaba. Sí. Y perdonarlo porque yo no entendía nada, yo estaba siendo abusada, yo era una niña, no sabía lo que eso significaba, y perdonarlo por eso. Y fue una libertad la que yo sentí, que hasta el día de hoy yo lo puedo ver
se mudó igual, la familia vive por acá todavía, lo puedo ver y no me pasa nada, no me No te genera queda rechazo, asco, nada. rechazo, todo lo que sentía antes No tenés no me más. genera. Pero yo llego, Dios me sana de esa manera, pero aún teniendo intimidad y sintiendo agrado, no tenía orgasmo. O sea, era una intimidad, era re lindo todo, pero no tenía orgasmo. Tuve a Emanuel, sin sentir placer. Cuando tenemos este retiro que vos mencionabas, un retiro de un encuentro de matrimonio donde se hablaba todo lo sexual, porque a veces en iglesias es todo tabú y no se puede hablar y no se puede contar, y hasta acá sí, hasta acá no. Y la gente necesita saber un montón de cosas. Me acuerdo que yo sano, pero sano de una forma que nos empiezan a explicar de cómo nosotros tenemos que decirle, bueno, a nuestro esposo, a mí me gusta esto, a mí esto no me gusta. Yo ahí le abro mi corazón total a Adrián, le cuento todo lo que yo había pasado, lo que a mí me hacía sentir bien y lo que me hacía sentir mal. Y desde ahí, o sea, otra vida. Otra vida. Porque como que cerraste la etapa. Sí, tal cual. Y pudiste terminar de sanar y a partir de ese momento empezaste a disfrutar de lo que hasta ahí había marcado toda tu vida, toda la historia de tu vida. Y sanar muchas cosas, ¿no? Porque uno piensa que es un juego de niño, pero cuando nosotros estamos jugando al papá y la mamá, y yo me desnudaba, jugamos con mi novio, uno abre puertas. Tal cual. Y uno sin darse cuenta entra la perversidad, la perversión, entra un montón de cosas. Después cuando vos sos abusada, más todavía hay espíritus que entran a tu vida. Y cuando vos sos libre, empezás a ver las cosas con sanidad. Tal cual. Y ahí, o sea, mi vida matrimonial, sexual en esa área fue totalmente diferente. Y cerramos con esto, y porque a vos te pasó lo que parecía, vos llegas al encuentro después de la partida de tu mamá, porque tu esposa venía a la iglesia y vos, la iglesia no, la iglesia no, la iglesia no, y nos veías llegar a casa de tu suegro y rajabas. Siempre. Y aparte hay una realidad que después la vamos a resolver, Andrea. Porque me decían, ¿eso te enseñan en la iglesia? No, no era eso, era que vos no querías nada. Claro, pero vos llegas al encuentro y podés perdonar. Y no es un proceso fácil, pero tomás la decisión un día, el que estaba liderando tu vida, te dice, vos tenés que soltar perdón. Sí. Y tomás la decisión. Sí. Vamos a recordar algo que es importante. El perdón es una decisión. Sí. Vos nunca vas a sentir de perdonar. Hoy me levanté de buen humor. Voy a perdonar. No, mentira. Es una decisión. Yo tomo una decisión. Sí, esta mujer está loca, no puede ser que fue abusada. Claro. Y ahora lo entiendo. Claro. Ahora lo entiendo. Sí, yo contacté a mi padre después de 15 años casi, sin hablar. Que vos siempre, aparte era, cuando lo vea lo mato, cuando lo vea lo mato, cuando lo vea lo mato. Sí, de hecho yo estuve a punto de matarlo. A punto de matarlo. Con un arma en la mano. Sí, 15 años tenía. Tuve un arma en la mano y iba a hacerlo. Y fui con una persona y esta persona me dijo, mira, si vos disparás, no hay vuelta atrás. Tu madre está trabajando mucho por vos. Yo siento que ahora me puse a pensar que esa persona me la puso Dios, porque no podían salir esas palabras. Son ángeles que Dios pone. Sí, de una persona que es un asesino, que uno está para eso, persona, pero así matalo, que malo, si no lo quemás vos, lo quemo yo. No, qué tremendo. Me dijo que no lo hiciera, que pensara a mi madre. Qué tremendo. Y no lo hice. ¿Y pudiste reencontrarte con tu padre? ¿Pudiste tener un tiempo de sanidad? Sí. Más allá de cómo estén las cosas, ¿vos sentís que pudiste liberar ese rencor que de hecho, por sí, en ese mismo momento yo me acuerdo, tenía un cuchillo en la mano, estaba cortando pan, no sé qué, y sentí dos voces. Una que era lastimarlo, estaba sentado al lado mío él, enterrarle el cuchillo en la garganta, te está mintiendo, te va a volver a lastimar. Tal cual. Y la otra, no, déjalo, tenés que perdonar. Y le dije a mi esposa, ¿te animás a preguntar el pan vos? Tal cual. Y qué tremendo. Compartimos una cena juntos, él vino un tiempo a la iglesia y todo, y yo hablo con él y todo. Y no tenés problema. No. Lo más importante es lo que hay en tu corazón. Vos hoy no sentís esa gana de matarlo como sentías. No. Ese rencor, ese hoy. De hecho, que vos con tu papá pudiste restaurar el vínculo también, lo acompañas al médico, estás con él. Y hablamos, yo le pude expresar todo. O sea, le hablé del momento, de cuando yo llegué, de lo que le dije, lo que él me dijo, pudimos sanar. Tal cual. Hablamos, sí, yo lo amo a mi padre. Tal cual. Lo amo. Relatos sin filtro. Nosotros queremos contarte nuestra historia para que vos sepas que vos podés contar la tuya. Esta es la intención. Que no te quedes callado. Si vos estás pasando por una situación de abuso, de violencia, contactate con nosotros. Queremos ayudarte porque sabemos que hay una solución, ¿sabes? En medio de todo lo que estamos viviendo, entendemos que el único camino para salir de todo esto es Jesús. Él entregó su vida por nosotros y a través de eso Él nos dio la posibilidad de poder perdonar. La decisión de perdonar la tomo yo, pero la obra que es sobrenatural
ese rencor, ese odio que había en mi corazón. El único que lo puede quitar es Dios. Así que te animamos a que compartas este video con esas personas que necesitan escuchar este testimonio, que puedas contactarte con nosotros, podés venir en persona a conocernos, a charlar. Si un día necesitas hablar con alguien, estamos para escucharte y queremos que Dios cambie tu vida como cambió la de Diana, como la cambió de Jonah, como la ha cambiado la de tantas personas que han pasado por situaciones como esta. Acordate, Dios hace todo posible. Que Dios te bendiga. Hasta la semana que viene.